presentamos a continuación con la doctora María Isabel Higuera Torres. Ella es jefa del Departamento de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud y ella se encuentra en la línea. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Oiga, pues me parece prudente iniciar con cuál es la situación actual en el estado de Jalisco, sobre todo en el área metropolitana, con el tema del dengue. Claro que sí. Bueno, la situación actual, como se ha venido diciendo, es un incremento importante de casos en relación a 2018. Tenemos un incremento del 336% más que en 2018. ¿Cuál es la situación que tenemos en el estado? Definitivamente el 80% de los casos que tenemos registrados, que son de 1,546 con corte a la semana 34, el 80% son de 5 jurisdicciones sanitarias. O sea, estoy hablando de zonas de aquí del estado de Jalisco. Prácticamente son Guadalajara, Zapopan de zona metropolitana, tenemos Ameca, Ciudad Guzmán y Autlán con presencia de incremento de casos. ¿Cuál es la situación que tenemos en zona metropolitana? Prácticamente este año creo que se recrudeció lo que veníamos viendo en años anteriores, que es que la población ya se acostumbró a oír hablar de dengue. Hemos hablado mucho en los medios durante años de dengue, sobre todo en zona metropolitana. Después del brote importante que tuvimos hace 10 años, se hablaba mucho de dengue y la gente se acostumbró como a que tienes dengue, me van a dar paracetamol y suero oral y ya no voy al doctor. O ya no acuden a las unidades de salud que están en sector salud notificando semana con semana las enfermedades de vigilancia epidemiológica como es el dengue. Entonces, ¿qué ocasiona cuando tú no sabes en dónde están los primeros casos de virus? Pues ocasiona una replicación importante de casos sin que te enteres. Y entonces, en lugar de llegar a una colonia con un caso, llegas a una colonia casi con 4 manzanas o con mayor número de casos. Entonces yo creo que este año vivimos esa situación, incrementó el número de personas que acuden a otras instancias que no son del sector salud como tal y esa parte también de la población que ya no está acudiendo a consultas, sino que se automedica. Yo creo que esos son, dentro de otros factores como la falta de entrada de nuestros brigadistas a las casas, por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de que la población actualmente ya trabaja 2 turnos, o una gran mayoría. Entonces es muy complicado encontrar a la población en horas de la mañana y en la tarde en muchas ocasiones dan las 7, 8 de la noche y no encontramos a las personas. Entonces yo creo que es una serie de factores junto con las lluvias que hemos tenido, los cambios de temperatura que han favorecido este incremento, que bueno, dicho sea de paso, es un incremento que va de la mano con la situación nacional, incluso con la situación en Centroamérica y en el Caribe. Pero bueno, aquí hablando de Jalisco, esos son los factores que nosotros encontramos diferentes, que los hemos mencionado en otros años, pero yo creo que este año se recrudecieron todas esas situaciones. Muy bien, doctora. Y bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que podríamos esperar los ciudadanos en el área metropolitana de Guadalajara, aquí en Jalisco, claro, con todo esto que nos menciona? Porque el incremento de más del 300% sí es algo a considerar. No, de acuerdo. A cada punto estamos buscando alguna estrategia y las estamos retomando. Por ejemplo, el que no nos permitan la entrada a la casa en el día. Específicamente en el municipio de Guadalajara estamos trabajando con los gerentes de cada zona. El municipio de Guadalajara está o dividido en gerentes. Entonces, por ejemplo, el área que nos empezó a dar mucho problema y bueno, tanto en los medios como nosotros lo hemos identificado es San Miguel Huentitán como un ejemplo. Entonces quisimos contactar a la gerente de esa zona y aquí la idea era, bueno, si a nosotros como Secretaría de Salud no nos permiten la entrada, bueno, en este momento tomarnos de la mano de la presidenta de la colonia o de la líder de la colonia para que nos pueda ayudar a sensibilizar a la población y poder incrementar la entrada a las casas. En el municipio de Guadalajara, donde hemos trabajado en forma muy intensiva, ha sido principalmente lo que es Lomas del Paraíso, Rancho Nuevo, Huentitán,
y Colonia Atlas. Son los que hemos estado como en forma un poco más constante, sobre todo en Lomas del Paraíso. ¿Y qué estamos notando? Yo quisiera decir que ha habido un incremento notable en las coberturas, pero cuando iniciamos teníamos entrada a 4 casas de 10. Ahorita estamos logrando casi las 6 casas de 10. Eso todavía para nosotros es insuficiente. Cuando nosotros logramos, para lograr nosotros cortar cadenas de transmisión, necesitamos arriba del 90%. Entonces, estamos empezando a reforzar esa parte con los líderes de las colonias, pero al mismo tiempo estamos metiendo otro tipo de máquinas que no era tan común ver. Habitualmente estábamos muy acostumbrados a que se hablaba de dengue e inmediatamente se visualizaba la máquina nebulizadora, que es la que va montada en las camionetas. Es efectiva, es muy efectiva 100%, pero en muchas ocasiones con el aire tenemos que detener la nebulización o en esta época de lluvia tenemos que parar el trabajo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Estamos trabajando por la mañana y es con otra forma también de fumigación, que es una neblina, en la cual se utiliza un poco más durante el día y lo podemos hacer, incluso la neblina en ocasiones llega a penetrar algunas casas, aún estando cerradas y dejan abierta alguna ventana o algo. Y esta parte nos está ayudando a disminuir la densidad de mosquitos. No es muy complicado desaparecer todos los mosquitos, pero sí estamos disminuyendo la densidad de los mosquitos que presentan el virus, que obviamente el virus lo traen porque ya picaron personas que en esa colonia están enfermas. Entonces, esa es una parte, se está trabajando más intensivamente como comentaba, con los ayuntamientos. Hemos estado trabajando con las universidades y la Secretaría de Educación, pero ahorita estamos dando una segunda vuelta. La próxima semana concretamos el trabajo con las preparatorias y hay algunos centros universitarios que ya tenemos trabajados. Ahorita alcancé a oír lo último que mencionaban antes de entrar al aire y mencionaban un centro universitario que está cercano a la barranca. Ya acudimos nosotros y efectivamente notamos algunas situaciones quizá desapercibidas en cuanto a posibles criaderos dentro de el mismo edificio. Esto lo hemos venido encontrando no solo en edificios públicos o planteles escolares, sino dentro de las mismas viviendas. Creo que todavía no se visualiza en un buen porcentaje de la población cuáles son los factores de riesgo. ¿Qué se está haciendo también? Por parte de Comunicación Social de Secretaría de Salud y junto con Gobierno del Estado, se están haciendo otro tipo de videos en los cuales estamos tratando de posicionar nuevamente la estrategia de lava, tapa, voltea y tira. Con esas 4 acciones sencillas, sabemos que podemos cortar las cadenas de transmisión y sobre todo es algo muy sencillo, que cada quien puede hacer en su casa. Y aunque no podamos entrar nosotros por desconfianza, o sea, nosotros me refiero a Secretaría de Salud, por desconfianza, porque estaba trabajando la persona, porque tenían algún enfermo, cada persona puede identificar sus áreas de riesgo y cuando menos un día a la semana hacer un recorrido para hacer la estrategia de lava, tapa, voltea y tira. Y en esta época de lluvia, posterior a una lluvia, pues vale la pena dar una revisada nuevamente al jardín y todo, a ver dónde se acumuló agua. Entonces, como comentaba, Comunicación Social está haciendo diversos videos, algunos con participación de la población también, y algún otro tipo de información así como muy específico. En Jalisco, criaderos importantes que encontramos en forma repetitiva y que no estaban visualizados o no estaban tan prioritarios para algunas personas son, por ejemplo, los floreros con agua. Se menciona que puede ser un criadero de mosquito Aedes aegypti, pero en realidad el porcentaje que encontramos es alto dentro de viviendas o de planteles educativos, oficinas. Entonces, eso es sumamente importante porque hay personas que tampoco lo identifican como de riesgo. Y bueno, sabemos que la hembra del mosco Aedes aegypti puede poner hasta 80, 150 huevos cada tercer día. Y en una sola taparrosca o corcholata pueden nacer hasta 20 mosquitos
en un día, o sea, en el momento en que eclosionan los huevos. Entonces, bueno, pongo este ejemplo nada más del florero, de que estamos tratando de esas cosas que no es lo más común que habitualmente pasábamos en promoción, como son los tinacos, las cubetas, las botellas. Estamos también tratando de recordarles que esas son áreas de riesgo. Entonces, esa es otra parte de la estrategia, el cambio de insecticidas. Es importante recalcar que en el estado de Jalisco, digo igual que en el país, desde hace aproximadamente 7 años tenemos una unidad de investigación en la cual se llevan ahí las papeletas o los resultados de las ovitrampas, que ya hemos mencionado que estas son como son trampas, criaderos artificiales en los cuales la hembra coloca sus huevos. Cada semana el brigadista toma esa papeleta, lee cuántos huevos hay, y bueno, ahí nos ayuda a ver cómo están las densidades de mosquito. Pero lo más importante para los insecticidas es que esas papeletas se llevan a la unidad de bioensayo, se ponen a eclosionar, quiere decir que esa papeleta con los huevos las meto a agua y espero que se reproduzcan los mosquitos de mis colonias con problema o las que frecuentemente me dan casos. Y los insecticidas se prueban con esos mosquitos. Lo mismo los larvicidas. Entonces, precisamente ahorita estamos en un periodo de cambios de insecticidas y de larvicidas. Nada más para hacer la acotación, los adulticidas o insecticidas son los que matan el mosco adulto y pues el larvicida nos mata la larva o maromero. Entonces, son algunas de las cosas que estamos haciendo. Obviamente, estamos intensificando las actividades con mayor número de máquinas y mayor número de personal también dentro de esta situación. Doctora, buenas noches. Le saluda Priscila Cantú. Una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Hay muchas dudas en cuanto a la duración del virus dentro del cuerpo de una persona. Hay personas que nos han escrito diciendo que el virus les duró alrededor de 3 días y otras muy preocupadas pensando que su dengue ya es hemorrágico porque ya llevan más de 2 semanas sufriendo los síntomas. ¿En qué difiere esto? Es importante esa situación. Nosotros, bueno, cada uno de nosotros somos diferentes en las defensas. El virus del dengue ataca principalmente los macrófagos, que es una de las líneas de defensas que tenemos en la sangre. Entonces, depende mucho de las defensas de cada persona. Ahora, una vez que te da dengue, tú estás el periodo para que presentes los casos son de 7 a 14 días, o sea, que presentes síntomas, que presentes fiebre, dolor articular, dolor de músculos, dolor retroocular, o sea, atrás de los ojos, y en algunas ocasiones salpullido. Ese periodo es de 7 a 14 días. El tiempo que tú estás enfermo es la fase febril, habitualmente te dura en promedio 2-3 días, pero se puede ir hasta 5 días. Te digo, cada persona es diferente, pero en promedio eso es lo que observamos y lo que dice la literatura. Y una vez que tú ya presentas los síntomas, estos se pueden presentar máximo 8 días. Me refiero dolor articular intenso, dolor muscular intenso, o sea, postración del paciente. Bien. Pero depende de la gravedad o del serotipo que tengas en tu cuerpo las demás manifestaciones, ¿sí? Y hay personas que pueden quedar agotadas porque es una enfermedad de mucha fiebre, el metabolismo está muy acelerado. Hay personas que pueden durar hasta 1 mes con agotamiento. Lo que sí ya no es normal es que tengan fiebre, sienten que se recuperan y se va la fiebre sin tomar medicamentos y regresa la fiebre. ¿Qué puede pasar en estas situaciones? Que eso es importante que sepan tus radioescuchas. Cuando el virus ataca la sangre, ataca precisamente a los glóbulos blancos y estos, los leucocitos, bajan como si fuera incluso un paciente con leucemia, o sea, bajan mucho. Sí. De estar en 9,000, por ejemplo, se te pueden ir hasta 2,300, 3,000. ¿Eso qué quiere decir? Que tus defensas van a estar muy bajitas. Entonces, muy fácilmente, estos pacientes, cuando no tienen conciencia de que sus defensas están bajas, pueden seguir haciendo su vida normal y van y, por ejemplo, comen tacos a la siguiente semana en la calle o están cerca de alguien que tiene gripa y muchas veces tienen infecciones secundarias. Bien. Entonces también ese es un dato importante que podría estar pasando. Sí, claro, que podría estar generando confusión por tomar otro virus distinto en el momento que las defensas están muy bajas. Sí, así es.
Doctora, Bien, pues dijo algo muy que creo que tenemos que hacer énfasis al inicio de la entrevista, que mucha gente va y a estos consultorios que ya están proliferando en el área metropolitana de Guadalajara, que se pueden encontrar en cualquier esquina prácticamente, que se están atendiendo ahí, o mucha gente que se automedica. Esto, sin lugar a dudas, además de afectar el tema de la generación de estadística, también puede ser bueno, puede propiciar a que se propague todavía más la enfermedad, porque se está saliendo de control, digamos, la manera de tratarlo. Exacto. Incluso, bueno, quiero comentar dentro de las estrategias que se están retomando y fortaleciendo, por ejemplo, es la visita a esos médicos que de repente están viendo muchos pacientes pero no han notificado ninguno. Eso es algo que se está haciendo también a través de Coprisal, que es importante, y a la vez personal de la Secretaría visita en las localidades o en las colonias que tenemos problemas o que tenemos un gran número de casos, como puede ser Lomas del Paraíso, se visitan a los médicos que están ahí, porque es sumamente importante tener una buena comunicación y notificación oportuna de los casos. Uno, porque eso nos permite hacer las acciones en forma oportuna. Obviamente, ahorita no es oportuna por muchos casos que no tuvimos conocimiento, es uno de los factores. Claro. Pero también, número dos, es sumamente importante porque sabemos que están circulando dos serotipos. Tenemos el 1, que por 15 años había estado, y el 2. Entonces, esto puede hacer que el paciente presente más síntomas de alarma o pacientitos con síntomas graves. Entonces, la notificación oportuna de esos médicos nos puede ayudar a poder prevenir que alguien se vaya al hospital o le pase alguna otra cosa. Bueno, muchas personas nos han estado escribiendo y hay inquietud. ¿Cómo podemos o cómo ustedes como autoridad pueden enviar algún mensaje para que la gente esté un poquito más tranquila? Porque escuchamos todo lo que puede generar, escuchamos los casos, escuchamos las denuncias y suena un tema bastante preocupante. Claro, y definitivamente en medios está la situación... resuena, es un tema repetitivo. Yo creo que aquí lo importante, y eso no me canso de mencionarlo, es decir, el dengue es una enfermedad que a nosotros como ciudadanos, la podemos controlar. Eso no quiere decir que Secretaría de Salud no tenga que intervenir, pero en este caso, como responsable de la familia, yo puedo controlar y proteger a mi familia. ¿De qué forma? Uno, revisando, de repente preguntamos a algunas personas, oiga, ¿qué hace en su casa? Y muchos hasta te repiten la estrategia lava, tapa, voltea y tira, pero no lo llevamos a cabo. Y en realidad es algo sencillo, nada más tenemos que generar el hábito para acostumbrarnos a revisar la casa. Entonces yo invito a todos a que revisen su casa. El revisar es buscar cualquier lugar, desde la gotera abajo del fregadero, el platito abajo de las macetas, mi tinaco que puede estar tapado. Encontramos un muy buen porcentaje destapado, yo creo que más del 20%, o rotos, pero aparte de que estén destapados, tienen un orificio. Entonces, ese orificio hay que taparlo para que no pueda entrar la zancuda a poner huevos. Entonces, yo creo que lo primero sería eso, que los invitamos a identificar áreas de riesgo, hacer las acciones de lava, tapa, voltea y tira, y que sepan que si hacen esas actividades y al mismo tiempo se lo comparten a sus vecinos, ellos van a ver una disminución notable de los mosquitos. Número dos, es evidente que tenemos, por el porcentaje que decimos, un incremento de casos mayor a lo que hemos venido teniendo en otros años, lo cual hace que todas aquellas personas que no están entrando a nuestra plataforma porque son de médicos particulares o nos enteramos vía telefónica directa a nuestras oficinas, o sea, quizá no vamos a ir inmediatamente al día siguiente, pero los vamos a atender y vamos a ir a visitarlos. Pero lo más importante es que sepan que aún sin que nosotros lleguemos el primer día de la notificación, ellos pueden, con cualquier insecticida casero, en lo que llegamos nosotros, eso no nos exenta de visitarlos, ellos pueden utilizar y matar ese mosquito que ya trae el virus. ¿Por qué? Porque si nosotros no utilizamos eso, ese mosquito podría seguir picando a más personitas en la casa y podría complicar a esa familia. Entonces, esa es otra de las invitaciones. Ahora,
para que también, eso yo me refiero en tranquilidad a como decir, yo como ciudadano puedo proteger a mi familia y a mis vecinos, pero la otra parte que también es, importante que sepan, es que Secretaría de Salud está desplegando mayor número de recursos a zona metropolitana para, de una forma u otra, disminuir en forma más importante el número de casos. Este reforzamiento empezó más o menos en julio, agosto, se hizo otra intensificación, y dada la situación que estamos encontrando, se volvió a direccionar la estrategia, de perder la base de trabajo con la población y la eliminación de estos criaderos, que como decimos, el mosquito vive, se reproduce y se alimenta dentro de casa. Entonces, nosotros no siempre tenemos acceso a las casas, pero cada uno podemos cuidar nuestra casa. Pero bueno, a lo que me refiero es que van a haber mayor número de movimiento, y yo espero que esto lo podamos regularizar de la forma más rápida. Ojalá pero la estrategia se ha redireccionado y se ha fortalecido muchas áreas. Ojalá que sí, doctora. Y bueno, mire, dos cosas, bueno y malo. Nos hablan de Villas de Guadalupe y nos dicen que ahí ya fueron a fumigar desde hace un año, pero dicen que allá en Las Luces, en la zona de Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco, hay mucho mosco y que ya han hecho los reportes y no han ido a fumigar. Ahí se lo damos a consideración, y también le agradecemos mucho el tiempo que ha destinado para esta entrevista. Nos ayuda también a entender cuál es la situación actual, para que la gente que nos está siguiendo en esta transmisión, pues bueno, también esperemos que se le haya despejado las dudas, y también hemos estado aquí repitiendo los números a donde se pueden estar comunicando para hacer los reportes pertinentes. Doctora, le agradecemos muchísimo. Gracias, doctora. Agradezco su atención. Que tengan buena noche. Muy buenas noches.